Durante la Edad Media, en Europa, los trabajadores dependían por completo de sus señores y amos a la hora de rendir cuentas y realizar su trabajo. Todo debía estar a su gusto y en la mayoría de las ocasiones las condiciones laborales eran abusivas. Por motivos como estos surgieron los denominados gremios de trabajadores a partir del siglo XI y que permanecieron en la sociedad hasta finales de la Edad Moderna, momento en el que fueron abolidos. Se trataba de asociaciones económicas en las que se agrupaban trabajadores que poseían el mismo oficio. Podría decirse que son los antecedentes de los actuales sindicatos de trabajadores. ¿Qué era el gremio en la Edad Media? El término fue ampliamente usado en la Edad Media para designar agrupaciones, conjuntos o asociaciones de oficios, como por ejemplo gremio de artesanos, gremio de obreros, de artistas o comerciantes. ¿Qué eran los gremios y cómo funcionaban? Estos surgieron como asociaciones de comerciantes y artesanos principalmente en la Edad Media europea y más adelante en la Edad Moderna americana para garantizar el bienestar económico, el equilibrio entre la oferta y la demanda y el trabajo a todos aquellos que formasen parte del gremio. Su función principal era la de proteger sus intereses, controlando la calidad y el precio de los productos y procurando que todas las personas pertenecientes al gremio tuviesen un trabajo. También intentaban evitar la competencia con grupos artesanales extranjeros y ofrecían una plataforma de aprendizaje para aquellos que desearan unirse al gremio y por tanto a la profesión. Además, cada gremio tenía un símbolo que los identificaba y diferenciaba del resto de gremios de la población, indicando de esta manera a qué oficio pertenecían. Así, existían por ejemplo el gremio de carpinteros o el gremio de panaderos. La estructura de los gremios era muy sencilla. Se dividía de forma jerárquica en tres niveles: maestro, oficial y aprendiz. La autoridad era el maestro, el que estaba en la cima de la pirámide. Un miembro del gremio podía llegar a serlo tras pasar un examen y una prueba práctica de sus habilidades. Si aprobaba, tenía derecho a abrir un taller propio, ser el dueño de las herramientas, acoger peticiones de trabajo y establecer su propio sistema de comercialización. Los oficiales se encontraban un nivel por debajo de los maestros. Estaban en el punto medio. Se trataba de artesanos ya con cierto conocimiento que llegaban a cobrar por su trabajo. Estaban bajo la supervisión del maestro y trataban de perfeccionar sus habilidades. Por último, y en lo más bajo, se encontraban los aprendices. El acceso estaba limitado y tenían prohibido ingresar los musulmanes y los judíos. Solo se admitía a los denominados cristianos viejos, es decir, aquellos que no tuvieran mezcla de sangre. Su admisión se hacía patente tras la firma del contrato de aprendizaje, donde se estipulaban las normas que el aprendiz y el maestro debían cumplir. La edad a la que un aprendiz podía acceder era de entre los 12 y los 14 años y el proceso tendría una duración de unos 6 años aproximadamente. Solo terminaba cuando hubiese pasado ese tiempo por mutuo acuerdo o por el fallecimiento de alguna de las partes. El aprendiz tenía la obligación de obedecer al maestro, serle fiel y acudir al taller todos los días. Por otro lado, el maestro debía enseñarle el oficio del gremio y mantenerle. La importancia de los gremios fue creciendo hasta llegar a controlar gran parte de la economía de las ciudades. Los gremios tenían su correspondencia en las cofradías. La finalidad era asegurar sepultura digna a los cofrades, convirtiendo las diferentes iglesias de la ciudad en sedes. ¿Qué ventajas tenían los gremios? Los gremios servían para muchas cosas. Resolvían los conflictos que surgían entre los artesanos, fijaban los precios de los productos en cada oficio, compraban las materias primas que necesitaban los talleres y examinaban a los aprendices para darles el título de oficiales. Las funciones y obligaciones de los gremios eran muy variadas. Entre ellas destacan el abastecimiento de materiales o la supervisión del trabajo, de manera que no hubiese escasez de materiales
o trabajo y estuviese igualado entre los miembros del gremio. También se llevaba a cabo una exhaustiva vigilancia de los contratos de los trabajadores, una forma de asegurarse de que lo que en ellos se estipulaba se estaba cumpliendo, y por último llevaban un control del número de talleres que había. Pero no solo se encargaban de las condiciones de trabajo tal cual, sino que además se preocupaban por la salud espiritual de las personas pertenecientes al gremio. Entre sus obligaciones figuraba el culto al santo patrón e incluso la fundación de hospitales en su honor. Además, debían cuidar de las viudas y huérfanos de los miembros del gremio que hubiesen fallecido, contribuyendo económicamente con las exequias de los funerales y el cuidado de sus almas. Los gremios fueron una parte importante de la sociedad medieval. Cuidaron de los intereses económicos de cada localidad y se convirtieron en reguladores de la economía en los últimos siglos de la Edad Media hasta la proclamación de la libertad en el trabajo. Su separación vino con la llegada de la Revolución Industrial, lo que trajo consigo la industrialización y la capitalización del sistema económico. Sus duras normas impedían la iniciativa personal, se mantenían en el progreso individual, por lo que la llegada de las primeras máquinas y el trabajo basado en la mecanización acabó por condenar a los gremios a una lenta decadencia y una posterior desaparición. En este pequeño burgo podemos encontrar muy diferentes gremios. Cabe destacar, por ejemplo, el gremio de los vinateros. Los vinateros comprarían uva a los agricultores locales para transformarla en sus lagares en vino, como ocurriría en la zona de Aranda de Duero. En el gremio de los tejedores comprarían lana en bruto a los ganaderos de la zona para transformarla en sus ruecas en hilo de lana. El hilo de lana se usaría en los telares para producir telas para hacer los diferentes tejidos. Las panaderías de la zona, controladas por el maestro del gremio de los panaderos, se encargarían de hacer panes, que sería uno de los productos más comunes en la Edad Media. En la posada, los diferentes campesinos y gentes venidas de otros pueblos, de otros burgos, de otras ciudades, harían noche y descansarían para seguir su camino al día siguiente. El gremio de los titiriteros sería algo así como un gremio de artistas itinerantes que irían de pueblo en pueblo contando historias para entretener a la población local a cambio de unas monedas. Encontramos gremios muy interesantes como el gremio de los luthieres, que serían artesanos que se encargarían de hacer instrumentos musicales, tales como el laúd o el rabel. Los herreros harían desde armas, tales como espadas, de las cuales se podría encargar el maestro del gremio, así como útiles de labranza, tales como azadillas, guadañas u hoces, que las harían sus oficiales y los aprendices se encargarían de traer carbón, limpiar la herrería, etc. El boticario sería el farmacéutico local y generalmente vivía cerca del médico. Así, entre ambos se dedicaban a crear los remedios para las diferentes enfermedades de la época. El gremio de los plateros se encargaría de todo lo relacionado con el negocio de la plata e incluso un poco el oro. Así podrían incluso hacer pequeños préstamos a cambio de un interés. Y por último, cabe destacar el gremio de los zapateros, que su función principal sería hacer calzado para todo nuestro pueblo. En la alfarería local, el maestro alfarero con sus oficiales haría los útiles de barro que se empleaban para diferentes oficios y menesteres, tales como cazuelas, botijos, cántaros, jarras, etcétera, etcétera, etcétera.